Mateo 12, 1 al 13. Ese fue el mismo texto que dio mi esposa hace 8 días, sino que lo habíamos partido en dos partes. Ella iba a dar del 1 al 8 y yo iba a dar del 9 al 12. Pero entonces ella tomó todo el texto, pero dio un énfasis en lo que era el día de reposo, o el día el Sabbat, ¿no? ¿Se acuerda o no? Pues voy a tomar el mismo texto. Si no tomara el mismo texto, pues quedaba hoy martes vacío, y pues queríamos en un sentido pues retomar un poquito otro aspecto del mismo texto. Ya no vamos a hablar del día de reposo, sino vamos a darle otro énfasis. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Yo le di un título al tema: cómo tener un pensamiento claro de Dios. Nosotros estuvimos en Prado, Tolima, y ahí hay un hermano, muy querido el hermano. Nos atendió bien. Un día nos atrevimos a decir: bueno, vamos a darle a él lo de Génesis, lo que estamos viendo los viernes. Dijimos: ¿por qué no le damos eso al hermano? ¿Por qué no le compartimos? Porque es una buena metodología. Pues nosotros confiamos en que el hermano nos iba a abrir su corazón, que iba a ser agradable lo que íbamos a hacer. Pero cuando empezamos a mirar la Biblia, desde el primer momento que yo dije: esto es una nueva metodología, él se cerró el corazón así, y entonces empezó a argumentar. Cuanta palabra yo decía, él cogía y la argumentaba con teología. No, es que los teólogos dicen es esto y dicen es esto, y entonces yo decía: no, es que la idea es aprender a entender la Biblia por nosotros mismos sin la necesidad de la teología. Entonces él dijo: no, usted está en contra de la teología, entonces no, y literalmente casi que nos echó de su casa. No pudimos seguir con el estudio, no logramos pasar de una clase, fue desagradable, ya se dañó el ambiente, y pues nosotros estábamos metidos en su casa, no teníamos ni para devolvernos. Eso fue una historia bien interesante. Entonces, pensando en este texto y en este título, precisamente cuando leí el texto, me encontré pensando: ¿por qué hay gente así? Porque hay gente que se cierra a la vida espiritual, se les vuelve eso impenetrable, se creen más santos que el Dios. ¿Por qué la gente entra en ese estado de religiosidad, que no logran entender a Dios obrando en la libertad que Dios nos da como seres humanos? Y llegué a una conclusión: tienen un pensamiento distorsionado de Dios, no tienen un pensamiento claro de Dios. Entonces, quien no tiene un pensamiento claro de Dios, uno de dos: o es un súper religioso, o es un súper pecador y cree que con Dios se puede hacer cualquier cosa que quieran y ya. Entonces, está el que es ultraliberal, y entonces piensa que vivir para Dios es hacer lo que quiera,
y está el ultra religioso que dice que no toque, no mire, no haga, todo es prohibido, ¿cierto? Entonces las mujeres siéntense acá, los hombres siéntense acá, y todo ese tipo de pensamiento llevan a los hijos de las orejas a la iglesia, los obligan a arrodillarse, a orar, a ayunar, a hacer un montón de cosas que los muchachos ni quieren, y viene de qué, de que no se tiene un pensamiento claro acerca de Dios. Entonces, lo que hoy voy a tratar de responder a través de la escritura es cómo me libero yo de eso, cómo evito al menos caer en eso, en tener un pensamiento incorrecto de Dios, y cómo tengo por consecuencia un pensamiento claro de Dios. Vamos a leer y vamos a encontrar entonces, primer punto, no limite la interpretación bíblica. Versículos 1 al 5. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndole los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Mire la forma en que Jesús responde. ¿Con qué le responde él a los religiosos? Con la misma palabra. Entonces mire que ellos dicen: no, es que no es lícito. Pero no es lícito ¿en dónde? ¿Ellos de dónde habían sacado ese pensamiento? ¿De la Biblia? No estaban mirando la Biblia de una manera correcta. ¿Cristo a dónde los lleva? A las Escrituras. Ahora, el asunto aquí es que el Señor los lleva a unas Escrituras que no están rígidas. No los está llevando a un texto que dice: no, mire, el día de reposo es para esto y para esto. No. Él les está diciendo: oiga, y ustedes dicen que no se puede hacer nada en el día de reposo, pero ustedes no se acuerdan que David fue y comió unos panes que no podía comer, sino quienes, los sacerdotes. No era lícito que nadie más comiera esos panes, porque David lo hizo y fue sin culpa. Y entonces los frenó en seco, porque si ellos dicen: oiga, sí, David fue culpable de profanar el día de reposo, de comerse esos panes, pues ¿cómo terminó siendo el rey de Israel? ¿Sí? Haciendo eso que hizo. ¿Sí vamos a entender? Y entonces como que él oiga, ¿cómo así que David cruzó esos límites allá y nadie le dijo nada? Y está ahí escrito en la Biblia y ninguno ha peleado con David. ¿Por qué pelean conmigo y no pelean con David que hizo eso? Si lo que yo estoy haciendo a la larga es mejor que lo que hizo David. ¿Qué está haciendo el Señor? Pues lo que realmente vemos aquí es que el Señor está teniendo una observación de la Biblia general. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen esto. Supongan que ustedes pueden tomar todos los versículos de la Biblia y regarlos en un piso. Esto es una plaza, aquí hay una plaza, y entonces ustedes riegan todos los textos de la Biblia. Y ahora ustedes quieren observar todos esos que regaron ahí, lo quieren observar, y entonces se suben a un helicóptero. Entonces ustedes se suben al helicóptero y se suben y pueden mirar la Biblia ¿desde dónde? Desde lo alto. ¿Y cómo la van a ver? En su totalidad, ¿cierto? En su dimensión total. Si pudiéramos ver los versículos todos, verían la Biblia así. ¿Sabe que así debiéramos ver la Biblia? Porque el gran problema de los religiosos, ¿sabe qué es? Que toman un solo versículo y de ese solo versículo edifican toda una doctrina. Entonces, por ejemplo, la mujer calla en la congregación, y toman ese solo versículo y entonces armaron de ahí toda una doctrina para que las mujeres sean el cero a la izquierda en la iglesia, porque tomaron un solo versículo, pero no están mirando la Biblia en general. Y entonces eso es: la mujer calla en la congregación. Entonces, ¿por qué María cantó cuando cruzaron el Mar Rojo? María, la hermana de Moisés. Y entonces, ¿por qué Débora fue y profetizó? ¿Por qué las hijas de Felipe profetizaron, y le profetizaron inclusive al mismo apóstol Pablo? ¿Sí o no? Y entonces mire que
tuvieron que mirar toda la Biblia en general. Ese es un punto importante, no limite la interpretación bíblica, porque cuando uno limita la interpretación bíblica, no tiene un pensamiento claro de Dios, porque ¿se imagina si ustedes de la Biblia solo vieran esto? ¿Qué imagen les quedaría de Dios? ¿Cómo quedaría la imagen de Dios que ustedes tienen? Incompleta, chiquitica. Mire, hay gente que le tiene miedo a los testigos de Jehová. ¿Y sabe por qué le tienen? Porque dice, uy, esa gente sí sabe Biblia. Esa gente no sabe Biblia. No. Esa gente sabe esto que le enseñan allá. Y entonces ellos solo se saben ciertos textos de memoria que dicen lo mismo. ¿Sí? Empezando a tener una Biblia torcida, ¿cierto? Pero ellos no miran la Biblia en su contexto. ¿Qué hacen los adventistas? Lo mismo. Miran un solo versículo, ¿cuál? Todo lo que diga sábado. Y entonces se pegan de ahí y el resto de la Biblia ni lo miran. Y entonces, ¿cómo tienen el pensamiento de Dios? Un pensamiento como pequeño, incompleto. ¿Sí es claro esa parte? Mire la importancia de no limitar la interpretación bíblica para que no nos veamos en un problema. Entonces vemos aquí a Jesús usando la Biblia como completa. Allá dice, bueno, explíquenme entonces, señores, ustedes. Y a mí me impacta, ¿sabe qué hace el Señor? ¿Acaso no habéis leído? Y vuelve y lo dice la segunda vez, ¿acaso no habéis leído? ¿Qué les está diciendo? Señores, ustedes hay algo que no han hecho, y es leer la Biblia bien. Pensando que no la han leído, están escuchando. ¿A quién estaban escuchando? Y ahí hay un punto que es importante. Saben que los judíos habían caído en un error en escuchar a maestros. Así que cada uno decidía qué tipo de maestro. Entonces habían dos tipos de maestros, el liberal y el ortodoxo o conservador. Entonces, ¿qué hacían ellos? No, es que si eran ortodoxos decían, no, es que a nosotros nos dicen que no. Entonces, por ejemplo, hablando del divorcio que hablamos la vez pasada, ¿se acuerda, Fanny, que hablamos una vez del divorcio? El pensamiento ortodoxo era no al divorcio, absolutamente no. Usted tiene que hasta la muerte, así duren agarrados los 50 años de casados, y el otro le pegue y la maltrate hasta la muerte. Ese era el pensamiento ortodoxo. Pero el pensamiento liberal era, sepárese por cualquier cosa. Entonces, si la vieja se levantó ese día con los rulos puestos y a usted no le gustó, entonces con eso ya se puede liberar, y ya. Y entonces los judíos habían caído en, no es que este maestro dice tal cosa y el otro dice tal cosa. Pero el asunto es, Jesús dice, yo les digo, ¿qué está diciendo Jesús? ¿No habéis leído? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Escuchando a hombres, pero no estaban leyendo la palabra de Dios. ¿Sabe que el gran problema de la mayoría de nosotros es que no leemos la Biblia? A veces ni tenemos, ¿no? A veces la tenemos y ya está abierta, nos estamos montados y nos llena polvo y no la leemos. Y como no la leemos, ay no, pero es que no la entiendo, no importa, léala, ore a Dios y léala. Cualquier cosa Dios le va a hacer entender, y lo que Dios le vaya haciendo entender, con eso usted va a ir creciendo. Pero si no lo hace, si no toma tiempo para escudriñar las Escrituras, pues va a vivir en la total ignorancia y va a terminar haciendo esto, rechazando al mismo Cristo, porque es que su religión y la mía. Y entonces lo que de pronto nos pasó con el hermano entrado, ¿cierto? A él le valió más el pensamiento de la teología que una amistad, que una hermandad. Él mismo decía que nosotros éramos personas de Dios, pero ahí ya no le fuimos personas de Dios. Ya empezó a pensar, no, estos son del diablo, son de alguna secta, alguna cosa, y se perdió una oportunidad de compartir, de aprender, de entender muchas cosas de Dios que eran buenas aprenderlas. ¿Amén? Bueno, hay un texto, quiero solamente citarlo, segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, ¿hacéis qué? Bien en estar atentos. ¿Estar cómo? Atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pues, ¿qué significa eso? Usted está en un sitio oscuro y usted va caminando y de pronto aquí va otro, pero este otro lleva una antorcha. ¿Usted por dónde andaría? Por donde va la luz, porque si usted va por donde no va la luz, ¿cierto?
Entonces, eso está diciendo que usted debe estar atento a donde está la luz. ¿Dónde está la luz? ¿Usted quiere andar en tinieblas? No. Desatiéndase de la palabra de Dios. ¿Usted quiere andar en luz? Sí. Esté atento a la palabra de Dios. Más claro, ¿sí o no? Y entonces dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiere decir que todo el camino de los creyentes va a estar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Dice, hasta que el día esclarezca, y está refiriéndose hasta que el Señor ya esté presente plenamente. Ya la palabra ya en un sentido nos va a sobrar, porque ¿quién va a estar dándonos luz? El mismo Señor, ¿cierto? Quiere decir que toda nuestra vida vamos a estar así. Y toda nuestra vida nos va a tocar estar ¿qué? Atentos ¿a qué? A la palabra de Dios, a las Escrituras. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir que no es de interpretación privada? ¿Que cualquier persona puede leerla? No. ¿Qué dice ahí? Interpretarla. ¿Qué será interpretarla? Darle su sentido real, entenderla, ¿cierto? Eso quiere decir que la palabra de Dios no es solo para leerla. ¿Para qué es? Para interpretarla. ¿Sabe por qué a veces estamos en oscuridad? Porque solo leemos la Biblia, pero no estamos procurando ¿qué? Entenderla. La leemos y hoy leí el Salmo del día y me fui. Eso no le trae a usted luz. Eso no trae ningún tipo de luz. ¿Qué es lo que realmente va a traer luz? La interpretación de la Biblia, no la lectura de la Biblia. Mire la importancia en este texto, ¿sí? Entonces, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa que es de interpretación privada? Quiere decir que nadie puede decir que ha interpretado la Biblia completamente y absolutamente. Nadie puede decir que tiene la última palabra en cuanto a la interpretación bíblica. Eso quiere decir que estamos abiertos ¿a qué? De pronto a cometer algún error en alguna interpretación, ¿cierto? Estamos abiertos ¿a qué? A que ningún maestro puede decir, yo soy el que interpreto la Biblia bien. Nadie. Porque la interpretación de quién va a ser, si no es privada, es que pública. Quiere decir que Angélica puede interpretar la Biblia. Si de pronto viene un día y me dice, pastor, mire, es que encontré esto en la Biblia, y de pronto ella me enseña algo que yo no lo sabía, ¿cierto? Porque la Escritura no es de interpretación privada. Entonces ningún maestro puede adjudicarse que tiene absolutamente la verdad de la interpretación bíblica. Porque cuando algún maestro la tiene y la gente se da alguno de estos dos puntos, ortodoxo o liberal, ¿qué van a terminar haciendo? Teniendo un pensamiento de Dios como incorrecto. Porque entonces yo le digo, bueno, ¿usted por qué cree en Dios? No, es que mi pastor me dijo que es que yo creo en Dios es por esto. Ah, bueno, ¿y usted por qué se pone falda larga para venir a la iglesia? Es que el pastor me dijo. Maestros, ¿y la Escritura? Están pensando lo que otros piensan, pero no están pensando lo que Dios dice, lo que está escrito, lo que Dios piensa. Porque se están quedando con la interpretación que otro le da. Supongamos que ustedes nunca han visto un computador en su vida, y entonces alguien viene y les regala un computador, pero no les dice qué es, y se va. De pronto llega algún bromista, algún amigo suyo bromista, y usted le dice, oiga, mire, me regalaron esta cosa, pues yo no sé qué es. Y el bromista le dice, no, eso es una cajita para poner cositas encima. ¿Usted qué haría con esa computadora? Ponerle cosas encima y ponerle de adorno. ¿Por qué? Porque ustedes se quedaron con lo que el maestro dijo. Tuvieron una interpretación privada. Pero ¿qué pasa si ustedes dicen, mire, yo voy a buscar, voy a investigar, voy a leer, yo he visto ese aparato, venga, lo abro, lo examino? ¿Qué empiezan a ustedes a tener? Una interpretación personal de la Biblia. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, una interpretación personal de la Biblia, porque eso es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad.
Entonces lo que realmente trae luz a nuestras vidas no es solo leer la Biblia, es interpretar, o sea, entender la Biblia, que es lo que realmente la Biblia me está diciendo. Mira Nehemías 8:8. ¿Qué dice? ¿Qué hacían cuando leían? ¿Le ponían qué? ¿El sentido a qué? A lo que estaban leyendo. Te pongo un ejemplo. Mira que la Biblia en un sentido no es complicada. Los que lo han complicado son ¿quiénes? Los maestros. Los maestros dicen, no, para interpretar la Biblia ustedes necesitan una exegesis, hacer hermenéutica y homilética. Dígame aquí alguien que sabe qué es hermenéutica, homilética y exegesis. ¿Tú sabes qué es exegesis? ¿Tú sabes qué es exegesis? Yo sí. ¿Tú sabes qué es exegesis? Homilética, hermenéutica, ¿tú sabes? Mire que esos son términos teológicos que nosotros como maestros manejamos. Y cuando yo digo, no, es que yo sé hacer exegesis del texto, ¿ustedes cómo se sienten? Un poco ignorantes, dicen, no, pero el pastor sí sabe esa cosa. ¿Sí? Exegesis es interpretación de la Biblia. Eso es exegesis. Hermenéutica es la forma de bosquejar lo que aprendí, y homilética es la capacidad de enseñarla. Ahora, eso no me importa. Estamos leyendo acá. ¿Qué nos dice ahí? Que leían el libro de la ley poniéndole el qué? Sentido, de modo que entendiesen la lectura. Les pongo un ejemplo. Rinrin Renacuajo salió esta mañana, muy tieso y muy majo. ¿Qué hizo Rinrin Renacuajo? Salió. ¿Cuándo? ¿Y cómo salió? ¿Y qué será tieso? Ahí ya me toca buscar un diccionario, ¿cierto? Arregladito, bonito, ¿cierto? Y le dijo la mamá, no salgas, Rin. ¿Y qué hizo el chino? Dice que Orondo se fue, ¿cierto? ¿Por qué Rin Renacuajo se fue? ¿Qué tenía en su corazón? ¿Era obediente o desobediente? Desobediente. ¿Qué aprendemos de Rin Renacuajo? Que era un desobediente con buena pinta, ¿cierto? Que no le hacían caso a la mamá y que tuvo unas consecuencias, ¿cierto? Que entró en una fiesta y entró el gato y se los comió. ¿Qué acabé de hacer con la historia de Rin Renacuajo? Ponerle el sentido a lo que estoy leyendo. ¿Cómo vas a asegurarte tú, que es tu pregunta, de que tu interpretación de la Biblia es correcta? Lee la Biblia bien. Léela poniéndole el sentido. ¿Qué será ponerle el sentido? Dice, y María se postró a los pies del Señor y derramó el perfume. Y entonces, ¿tú qué entiendes? ¿Qué hizo María? Que se postró ante Él, que derramó algo que es valioso, ¿cierto? Entonces, que a Jesús le agradó, si tú leyeras, digamos, ese tipo de textos, ¿cierto? Entonces empiezas a descubrir cosas que otros hicieron, tú te identificas, tú dices, ¿tú quisieras estar a los pies de Jesús? Ah, sí, a los pies, ¿por qué? Porque ¿qué entiendes que es Jesús? Que es el Salvador, que es el Señor, que es Dios, ¿cierto? Y eso te ayuda a postrarte ante Él, a humillarte, a ofrecerle lo mejor de ti. Entonces ya empiezas a entender, necesitas hacer una lectura correcta de la Biblia. Entonces mire que la Biblia dice que no es de interpretación privada. ¿Sabe cuál es el gran lío? Que en la sociedad nos dicen que el que lee la Biblia se vuelve loco. Y entonces tenemos un miedo a leer la Biblia y de pronto a torcerla. Pero mire que ¿quién realmente tuerce la Biblia? Los maestros. Por eso nuestro objetivo es enseñarles a ustedes a pensar por sí mismos y a interpretar y a mirar la Biblia por ustedes mismos, para que tengan un pensamiento claro de Dios. ¿Listo ese punto? Segundo, ¿cómo tener un pensamiento claro de Dios? Entonces lo primero es, no limite la interpretación de la Biblia. Segundo, no busque otra cosa que a Cristo en la Biblia. No busque otra cosa que a Cristo. Versículos 6 al 8. Jesús les dice, bueno, ustedes no han leído en la ley, miren en la ley. Y les dice 2 veces, ustedes no han mirado, no han leído. ¿Qué era lo que no habían hecho? No habían leído. Y entonces por eso estaban entendiendo mal a Dios. Pero ahora Jesús hace lo siguiente, dice, versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Cómo les sonaría eso a los judíos? A ver, para ellos el monumento más importante de la época que les representaba a Dios, ¿qué era? El templo. Para ellos casi que el templo viene a ser un ídolo. Ahí está el templo, ¿cierto? Ellos miran el templo y ellos
Dicen, wow, lo más importante para los judíos, ¿qué era? El templo. Pero él dice, he aquí uno mayor que el templo. ¿Cómo suena eso? ¿Quién es mayor que un templo? Piensen un momentico, no me respondan a las carreras. ¿Para qué se construye un templo? ¿Para adorar a quién? A Dios. O sea, se supone que los templos son para ir a buscar a quién? A Dios, ¿cierto? Entonces, pero si Jesús dice, he aquí alguien mayor que el templo, ¿qué es mayor que el templo? El Dios que se adora en ese templo. ¿Qué está diciendo entonces Jesús cuando dice, he aquí uno mayor que el templo? ¿Qué está diciendo? Que Dios está ¿dónde? He aquí, ¿dónde está? Ahí está, con ellos. Entonces ellos están preocupados por las leyes del templo y Dios dice, no, ustedes andan mirando las cuatro paredes y se les ha olvidado mirar a quién. Pero Dios está ¿qué? Ahí en medio de ustedes. ¿Qué no estaban mirando ellos? A Dios. Estaban mirando el templo, estaban mirando los maestros, estaban mirando sus leyes, estaban mirando todo menos a Dios. ¿Y cuánta gente le parece más importante el edificio? ¿Le parece más importante los ritos que se hacen allá? ¿Le parece más importante el pastor o el sacerdote que está allá, cierto? ¿Que quién? Y que casi que lo que dice el sacerdote o el pastor, para ellos es palabra de Dios y no la están mirando por ellos mismos. Entonces se están quedando con el concepto incompleto de Dios. ¿Sí es clara esta parte? Por eso hoy estamos hablando de cómo tener un concepto claro de Dios. Entonces lo primero es la interpretación bíblica. No debemos limitarla a quién, a lo que fulano me dijo, no tragar entero, sino venga a ver Dios qué dice. ¿Sí? Segundo, es mirar a quién, a Cristo. Dice, versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué debieron haber hecho ellos? Decir, uy, pero Dios está aquí, ¿cierto? Y dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Cómo le llamaban a él, a Jesús? ¿El Hijo de qué? Del Hombre. Pero él dice, Él es Señor del día de reposo. Ellos estaban preocupados por guardar el sábado. Pero él dice, Él es Señor del día de reposo. O sea, que ¿quién gobierna ese día? Él. O sea, que ¿qué está diciendo Jesús de sí mismo? Que Jesús es ¿quién? Jesús mismo es. Él está diciendo, ¿saben qué? Yo soy Dios. Pero ¿sabe cuál es el punto? No lo entendieron. No lo entendieron, porque ahí en el versículo 14 que dice que se fueron y se reunieron y hicieron complot ¿para qué? Para destruirle. ¿Qué querían? ¿A quién querían destruir? Oiga, ¿cómo es tenaz la religiosidad que termina es queriendo destruir al mismo Dios que se supone que proclama? Eso es una cosa bien terrible. ¿Cómo tengo yo un concepto claro de Dios? Debo mirar en las Escrituras a Cristo. Debo buscar en las Escrituras a Cristo. Porque a veces la gente solo se enfatiza en una sola área. Entonces, no, yo quiero mirar todas las promesas de economía y de prosperidad en la Biblia. Entonces van y buscan toda la economía y terminan armando la secta de los prósperos. Otros empiezan a mirar, no, yo quiero ver qué dice la Biblia solo de las mujeres, y entonces terminan armando la iglesia de las feministas. Y otros la iglesia de los machistas. Empiezan a torcer la Biblia porque no están buscando en la Biblia lo que deben buscar. ¿A quién? A Cristo. Cristo es Dios, pero es Dios viniendo como hombre a salvarnos. ¿Sí? Claro, eso está ahí. Bueno. Tercero, examine sus actitudes. Para tener un pensamiento claro de Dios, o un concepto claro de Dios, es bueno también, aparte de una buena interpretación bíblica, o sea, de leerla y de mirarla concienzudamente y de buscar a Jesús, debo examinar cómo me estoy comportando. Porque hay un problema con el religioso. ¿Qué pasa con el religioso? Que se comporta muy bonito en la iglesia, pero en la casa no, o en el trabajo no.
y entre los vecinos no. Entonces en la iglesia lo quieren porque es que canta más bonito, pero en el barrio no lo quieren ni ver porque está caño, porque hace mala cara, porque le debe a los vecinos. Quiere decir que esa persona no tiene un concepto claro de Dios. Ahora, ¿cómo tengo yo un concepto claro de Dios? Si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy relacionándome con Dios, mi conducta tiene que mejorar, ser agradable. Ese es un buen medidor para saber si realmente estoy o no con Dios. El Señor hace lo siguiente, versículo 7. Dice, si supieseis, ¿por qué les dice si supieseis? ¿Qué es lo que no están haciendo? No saben, no entienden. ¿Qué significa? No tienen ni siquiera una definición de qué. Misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes. ¿Qué significa que Dios diga misericordia quiero y no sacrificio? ¿Qué se ofrecía en los templos? Sacrificio. ¿Para qué se ofrecía sacrificio en el templo? Para el perdón y para poder acercarse ¿a quién? A Dios. Entonces, aquí hacían un altar y ponían un animalito y quemaban, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué ofrecían el sacrificio? Para acercarse a Dios y para ser perdonados. Dios mismo dice, no quiero sacrificio. Y ellos están acostumbrados ¿a qué? A sacrificar. Y Dios dice, no, yo no quiero eso. ¿Qué quiero en vez de sacrificio? ¿Qué es lo que quiere en vez de sacrificio? Ahora, ¿misericordia hacia quién? ¿Dios necesita misericordia? No. ¿Misericordia hacia quién? Hacia el prójimo. Pero también hay otro punto. Dios quiere tener misericordia ¿de quién? Del hombre. Pero también espera que el hombre tenga misericordia ¿de quién? Del hombre. Entonces, Dios quiere tener misericordia ¿de quién? Del hombre. Pero espera que el hombre ¿qué haga? Tenga misericordia de otros hombres, ¿cierto? Que también fallan, que también la embarran como uno, ¿cierto? Entonces, pero Dios dice, no quiero sacrificio, sino que quiero ¿qué? Misericordia. Eso quiere decir que para Dios, ¿qué es más importante? La misericordia que los sacrificios. ¿Qué era el día de reposo entonces para ellos? ¿Un qué? No podían tocar nada, no podían comer espigas, no podían hacer cocinar, las señoras no podían nada. ¿Cómo era eso? ¿Cómo diría eso? ¿Se imagina usted un día que no puede hacer nada? Nada. Que si se agacha y recoge una piedra ya es pecado, según ellos. Porque ese era el punto en que estaban ahí parados, ¿cierto? Los religiosos decían que ya el día de reposo usted no podía ni siquiera alzar una piedra. Entonces imagínese, usted va por el camino y le cae una moneda de 1000 y entonces ellos decían, ¡ay! Pecó. Eso decían los religiosos. Pecó. Y entonces, ¿cómo se convertía ese día? ¿En un qué? Sacrificio. Para todo el mundo, ¿qué era ese día de reposo? Sacrificio. Y entonces el Señor dice, yo no quiero sacrificio. ¿Quiero qué? Misericordia. A mí no me interesa que ustedes hagan un montón de cosas. A mí me interesa que poderlos perdonar. A mí me interesa también que ustedes tengan compasión de otros. ¿Pero estaban teniendo compasión? No, que a veces los Venga, mira, tenían. versículo 1, 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos ¿qué tuvieron? Hambre. ¿Es pecado tener hambre? ¿Y qué hace uno cuando tiene hambre? Ahora, ¿saben que el término aquí tuvieron hambre? El término hambre en la Biblia no es lo que nos pasa a nosotros que desayunamos a las 8 y a las 11 ya estamos comiendo, porque ay, no tengo hambre. ¿Sabe que el término hambre es que habían pasado harto rato sin comer como bien y caminando y entonces sintieron hambre? Esa hambre que desespera. A eso se refiere la Biblia cuando habla del término hambre, a un hambre desesperante. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien tiene un hambre desesperante? ¿Qué espera? ¿Poder qué? Saciarla. Comer, saciarla, ¿cierto?
Y entonces dice que ellos tuvieron hambre. ¿Y qué hicieron? Entonces, como algo lógico, van pasando por un sembrado y entonces ellos como que les gustaba arrancar las espigas, les sacaban como la harinita de eso y se comieron eso. ¿Y qué hicieron los religiosos? Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito. ¿Qué no es lícito? Recoger espigas en el día de reposo. No era lícito para ellos, eso no está en la Biblia. Dios no mandaba eso. Pero los religiosos sí habían dicho: no, eso no pueden hacer. O sea que ¿qué hubiera pasado si estaban hasta ahora arrancando el día de reposo? Pensemos en esto. El día de reposo arrancaba el viernes a las 6 de la tarde, terminaba el sábado a las 6 de la tarde. ¿Qué hubiera pasado si el hambre que ellos tenían les hubiera dado el viernes a las 6:01? O sea, arranca el día de reposo y al minutico ellos sienten esa hambre. Les hubiera tocado aguantar ¿cuánto? Toda la noche y el otro día, todo el día sin comer, con esa hambre, en un desierto, en un sitio desértico como es Israel, sin poder comer, porque los señores habían dicho ¿qué? Que no se podía. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien tiene hambre y usted no le da? ¿Qué sería eso? ¿Una falta de qué? ¿Cierto? Que viene alguien y dice: oiga, tengo hambre, ¿usted me regalaría algo? ¿Usted quería? Misericordia, le doy, ¿cierto? Le ayudo. Pero ellos dijeron: no, a ellos no les importó el hambre de los otros. ¿Qué les importó? Sus leyes. Sus leyes. Mire que en ese sentido el Señor dice: oiga, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor los lleva a un texto que está en Oseas, capítulo 6. Pero quiero acá hacer una acotación. ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo a ellos que ellos no habéis leído, o sea que les está llevando a dónde, a que miren que la Biblia. Entonces les cita este texto, les dice misericordia. No habéis sabido, no habéis leído lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué iban a hacer ellos seguramente después de que se vieran con Jesús? Pues lo lógico sería que fueran a mirar: venga, camine, miramos a ver qué significa. Entonces, ¿a qué pasaje hubieran ido? A este texto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire que Jesús les citó el versículo a media. Les dice: misericordia quiero y no sacrificio, pero no les dijo la otra parte del versículo. ¿Qué dice la otra parte del versículo? Y conocimiento de Dios. O sea que ¿qué era lo que no estaban haciendo ellos? No estaban conociendo a Dios. O sea que ¿a qué debe llevarnos la lectura de la Biblia? ¿A conocer qué? A Dios. Mire que no nos está diciendo que la lectura de la Biblia debe llevarnos a conocer sobre cuántos ángeles hay, ni nos interesa ver si los ángeles usaban batica azul o blanca o verde, o si las alas eran de gallina o de pavo. No hay nada. Pero a eso se estaban dedicando esos maestros, a mirar un poco de bobadas que no tenían nada que ver y estaban perdiendo de vista conocer a quién, a Dios. Entonces usted puede leer toda la Biblia, pero si usted no está conociendo a Dios a través de esa lectura de la Biblia, no le está sirviendo de nada la lectura de la Biblia. Y este es un punto que es importante. Entonces mire que él dice: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto. Es mejor conocer a Dios que estar viniendo a ¿qué? A ofrecer un poco de vainas sin sentido. Miren lo que el Señor está haciendo. Todos los ritos que ellos estaban haciendo realmente para Dios, ¿qué sentido, qué valor tenían? Ninguno. ¿De qué servía que guardaran el día de reposo si no estaban conociendo a Dios? ¿Para qué servía? Para nada. ¿Para qué sirve si usted trae sus diezmos y no conoce a Dios? ¿Para qué sirve si usted viene y canta y esto y no conoce a Dios? ¿Para qué sirve si usted viene y escucha a un predicador 3 horas y no conoce a Dios? ¿Para qué sirve? Para nada. Entonces el objetivo es que conocer a Dios. ¿Claro o no claro? Les dejo de tarea que se lean, o sea, leanlo desde el versículo 15 anterior hasta el 6, porque ustedes se van a dar cuenta que Cristo en ese texto habla de Cristo. No sé si de pronto leamos versículo 1, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará y dio y nos vendará,
nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. ¿De qué estará hablando? ¿Quién fue el que resucitó al tercer día? O sea que ese texto, ¿de quién está hablando? De Jesús, que nos va a resucitar. ¿Y por qué nos va a tener que resucitar? Porque dice nos resucitará. ¿Cómo estamos? Muertos. Mire que el mismo Señor los está mandando un texto para que se den cuenta que cómo están ellos. Muertos. Ahora, no solo están muertos, dice, versículo 3, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. O sea que, ¿por qué ellos no pueden conocer a Jehová? Porque ¿cómo están? Muertos. Pero si dejan que Él los resucite, ¿qué van a empezar a hacer? A conocer a Dios. Dice, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, van a poder producir fruto. ¿Qué haré a ti, Efraín? Versículo 4. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Oiga, ¿tenían ellos piedad? ¿Qué pasaba con su piedad? Eso no estaba... ¿Sí? Por esa causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué iba a hacer Dios para que ellos pudieran conocerlo? Morir y resucitar. Y entonces cuando ellos aceptaran esa obra de Cristo, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a pasar de muerte a vida. ¿Y qué iban a poder hacer? Conocer a Dios. Miren qué tremendo eso. Ese texto debió haberles aclarado a ellos si realmente fueron a estudiarlo, y si no, se lo perdieron. Amén. Por último, ¿cómo tener un pensamiento claro de Dios? Cuarto punto es, tenga claras las prioridades. Versículos 9 al 11 de Mateo 12. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces, mire que las personas que tienen un conocimiento claro de Dios, un concepto claro de Dios, tienen las prioridades en orden. ¿Qué es más valioso? ¿Las personas o los animales? Oye, ¿cómo ve hoy eso la Sociedad Protectora de Animales? Si hoy uno mira y realmente a veces más la condena para alguien que mata a un perrito accidentalmente que para alguien que mató a un hombre. En el hogar se tiene la mascotica y le invierten más plata a la mascotica que al hijo. A la mascotica le ponen todas sus inyecciones como es, a la mascotica sí le compran las cositas que necesite, los bultados de comida, y al niño no. Se está más pendiente a veces de eso. Y mire que estábamos hablando de lo mismo. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no hay un pensamiento claro de Dios. Entonces, una de las formas de tener un pensamiento claro de Dios es empezar a organizar mis prioridades. Mis prioridades es que vale más que las personas. ¿Valen más que? Jesús ya no está acudiendo a las Escrituras. ¿Sabe a qué está acudiendo? A la conciencia. Ellos tienen que empezar a mirar en su conciencia qué es más importante. Déjeme hacer unos enunciados aquí, con una pregunta. Y conteste usted falso o verdadero. Entonces conteste usted en su propio corazón. Hay quien pierde la compasión por dinero. Y pierde amigos y familia por dinero. ¿Falso o verdadero? ¿Cierto? Porque es más importante que el dinero. Y entonces, perdí el amigo por plata. Me de 5.000 hace 3 años, no me lo paga, entonces no vuelve a ser mi amigo. Ladrón. Y entonces perdió el amigo por 5.000. ¿Cuánto le valió la pérdida del amigo? 5.000. Oiga, ¿cierto? Que se pierden amigos por plata. Familia por plata. ¿Qué le vale más? Y uno dice, ay no, mi familia es más importante. Pero le deben hasta un peso y ya no es tan importante. ¿Tenemos las prioridades malas? Sí. A ver, responda. Hay quien llora más por un animalito muerto que por un bebé abandonado. ¿Falso o verdadero? Oiga, me pasó a mí.
Yo decía, tenaz el otro día, yo no sé, en una noticia y un perrito allá de esto, oiga, y me puse a llorar. En cambio uno escucha que no, que mire que fulana que abortó, que dejó al niño en la basura, oiga, y uno no llora por eso. ¿Sabes que todavía nos falta? No tenemos un concepto claro de Dios. Para Dios son más importantes. Para el religioso no. Para el religioso es más importante. Para ellos estaba siendo más importante que sus animales. Porque dice que si su ovejita caía en un hueco, ¿qué hacían los fariseos? Lo recogían. Pero era una persona caer en un hueco o en alguien con hambre, y ahí sí, a ese sí le aplican ¿qué? La ley. A ese sí, tenaz, ¿cierto? Le voy a poner quiero que lo piense. Usted está en un parque, ve a una mujer tropezar y caer. Al mismo tiempo se le escapa el billete de 50,000 que usted tiene en su mano y el viento lo lleva. ¿En qué piensa usted primero? Oiga, ¿saben? Miren esto, ¿sí o no? ¿Cómo tenemos nosotros nuestro concepto de Dios? ¿Será que Dios piensa primero en ese billete? No, pero miremos nosotros todavía. Eso nos muestra cuánto de nuestro pecado todavía está así, porque nos vale a veces más. Porque o recojo la señora o me voy por el billete de 50,000. ¿Sí? Terribles. El Señor en un sentido los confronta a ellos con su falta de compasión como religiosos. Jesús les está diciendo, en palabras, las traduzco yo: ustedes salvan las ovejas, yo salvo las almas. A ustedes les importan los animales, a mí las personas. A ustedes les importan sus leyes, a mí me importan las personas. Por encima de las leyes. Ellos están más preocupados por el templo, por las leyes, que por Dios y por sus semejantes. ¿Sabe que la verdadera fe nos lleva a dejar de pensar tanto en esto y empezar a pensar más en Dios y en los semejantes, las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Sí o no? Quiero hacer otros enunciados aquí importantes antes de terminar. Dice, vale más pasar tiempo con su familia que con sus amigos del trabajo. Mire las prioridades. Porque a veces uno dice, no, es que yo trabajo para traerle a usted, pero nunca paso tiempo con ese usted. Y a veces nosotros estamos tan enfocados en traerles a los niños uniformes, cuadernos y que estudien. Y entonces gastamos la mayor parte de nuestro tiempo consiguiendo para darles algo, pero no les damos lo que es realmente valioso, tiempo. No les damos lo que es realmente valioso, escucharlos. No le damos lo que es realmente valioso, educarlos. Dejamos que la institución los eduque. Y entonces muchas mamás dicen, ¿para qué le pago yo estudios y no se educa? Es que las instituciones no educan, enseñan, pero no educan. ¿Quién educa? Los papás. Entonces mira que hemos cambiado las prioridades. Nosotros, como no queremos pasar tiempo con el chino, entonces ¿qué hacemos? Le compramos un televisor grande, un buen videojuego o un buen computador, una cosa en que entretenerlo, y el chino está ocupado y tranquilo, y si el niño está tranquilo, yo estoy tranquilo. Pero esa no es la vida. ¿La vida qué sería? ¿Cuántas cosas me perdí de aprender de mi hijo, de escucharlo, de ayudarle a desarrollar? Mire que eso es importante. Y ese es el orden de Dios. Vale más educar un hijo con amor que destruirlo por una porcelana. ¿Cómo le suena esta frase? Mire, a mí me impacta, y decía un pastor, se fue a hacer una visita y llegó y vio la casa llena de porcelana. Una cantidad de porcelanitas, de cositas chiquitas, que eso parecía un museo, una belleza. Pero tenían un niño chiquitico. Y entonces el niño va y agarra una porcelana de esas y se le rompió delante de él como pastor. Y entonces el papá, ¡ay, me rompió la porcelana! Y la mamá, perdón, me rompió la porcelana, y se fue, lo encerró y le dio su fuetera al chino y salió. Y le dice al pastor, pastor, qué pena con usted que mi hijo sea tan maleducado. Y entonces el pastor le dice, no, el maleducado no es su hijo, usted es la necia, que no sabe. Porque todo niño va a querer coger lo que encuentra. El problema es suyo. Pregunta, ¿qué vale más? ¿Su porcelana o su hijo?
Si usted sabe que su hijo va a coger esas porcelanas, ¿por qué no las guarda hasta que sea grande? Y le da a su hijo un ambiente correcto para niño. Un ambiente correcto para niños es un ambiente donde el niño pueda, ¿qué? Tener sus juguetes rompibles, dañables, lo que sea. Entonces mire que a veces nosotros invertimos las prioridades y por eso cometemos tantos errores. Y el último enunciado: vale más invertir amor en su esposa que dinero en su casa. Es un enunciado importante, ¿cierto? Porque cuántas mujeres dicen, no, que lo único que me dan. ¿Cuántas mamás reclaman que los hijos solo se acuerdan de ellas cuando? El día de la madre. Y perdóname, ahora les dan una rosa de plástico y las tienen contentas. Yo decía, ayer miraba pocos rosas de plástico y decía, triste. Ya ni siquiera se merecen algo de verdad. Una cosa ahí que les dure unos 20 años, allá está llena de polvo de arañas toda ahí, en la rosa de plástico de hace 20 años que... Sí, sí, eso ya para qué debe, sí, las empolvamos y listos. Entonces, mire que a veces nosotros que conocimos en Ibagué tanta mujer de plata, o sea, familias de muchas, demasiado, en sus jaulas de oro. Eso no es lo que necesita una mujer, una jaula de oro. A la mujer que le importa si la puerta es la más fina o la más, si adentro no hay amor o hay afecto o hay... Entonces, bueno, concluyo entonces, mis hermanos. Saben que vamos a tener un concepto claro de Dios cuando empecemos a invertir con nuestro corazón, a pensar con el corazón y no solo con la ley. No, es que la Biblia dice tal cosa, tal cosa. Eso nos va a ayudar a entender mucho más eso. Amén. Saben que cuando usted llegue al cielo, Dios no le va a preguntar cuánto usted sabe de la Biblia, sino cuánto más ama a los demás. Dios no lo va a aplaudir sobre cuánto sabe usted de escatología, apologética, hermenéutica, exegética, etcétera, sino de cuánto conoce usted a Cristo. Dios no está interesado en cómo usted se comporta dentro de la iglesia, sino en su trato privado con su familia. Y por último, Dios no le va a pedir cuentas de cuánto tiempo y dinero invierte en sus negocios, sino en cuánto tiempo de calidad invierte con sus seres queridos. ¿Cierto que esto suena mejor? Hermanos, que Dios nos ayude a tener un pensamiento claro, un concepto claro acerca de Dios, para que no entremos en la religiosidad, para que la religiosidad no venga a gobernar nuestra vida. Vimos algunas cosas: no limitar la interpretación bíblica, buscar a Cristo, examinar nuestras acciones, ¿cierto? Nuestro comportamiento, y darle la prioridad a lo que realmente es importante. Amén.